El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 5 minutos en A Primera Hora, gracias. Estamos en la recta final de nuestro espacio. No lo olviden, en nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas, enlazados con nuestro canal Majestad Televisión y también con el canal 3 del sistema TVNet en www.radiomajestad.com y, por cierto, nuestra habitual transmisión por los medios digitales, por nuestras plataformas, a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. A lo largo de todos estos días hemos hablado de temas petroleros, hemos hablado del caso Zingue, hemos tenido diversas visiones. Ayer tuvimos una visión distinta, una visión más crítica con el doctor Luis Calero. Hoy vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo a otro especialista en materia hidrocarburífera, el ingeniero Héctor Pacimiño, que ya nos acompaña acá en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, señor Vela. Bien, gracias. Gracias por la gentileza de acompañarnos. A ver, uno de los temas que mucho se discute en estas horas es esta suerte de postura dispar entre las instituciones del propio Estado. Tenemos a la Fiscalía y a la Contraloría con una visión, tenemos a la Procuraduría y el Ministerio de Energía con otra visión. En el fondo, el país lo que necesita saber es si efectivamente hay o no perjuicio a las arcas estatales por la suscripción del contrato para la explotación del campo Zingue. Porque unos nos dicen que el Estado no ganó, digamos que el Estado no perdió, que el Estado tuvo beneficios por más de 132 millones de dólares durante los primeros 4 años de operación del campo Zingue, pero por otra parte hay un aperito, está la Contraloría y está la teoría de la Fiscalía que asegura que el Estado perdió recursos y que se benefició a una empresa privada en particular. ¿Cuál es su visión con base en su experiencia en torno a este tema, señor ingeniero? La respuesta contundente a la pregunta de si hubo un perjuicio para el Estado con la contratación del campo Zingue es no. No hubo ningún perjuicio, todo lo contrario. El Estado, luego de más de 15 años de que ese campo estuvo abandonado, durante los primeros 5 años del contrato, del 2012 al 2016, que es materia del examen de la Contraloría, recibió la cantidad que usted menciona, 132 millones me parece por ingresos netos de la venta del crudo producido en Zingue, más algo así como 25 millones de impuesto a la renta pagados por la compañía. Mire, yo tengo más de 40 años en industria petrolera a nivel internacional y nacional. A mí me espanta que a base de insinuaciones, sin ningún fundamento técnico, simplemente mediante la propagación de rumores, se haya hecho de esto un escándalo cuyo principal perjudicado va a ser el país. Y le digo eso porque el Ecuador en estos momentos, más que nunca antes, requiere de inversión extranjera directa, de inversión privada de riesgo, para desarrollar y monetizar recursos que bajo el subsuelo no tienen ningún valor, como fue el caso de Zingue durante todos los años que estuvo abandonado por la empresa estatal. Se promueve este escándalo a partir de un informe de Contraloría. Lo he revisado en detalle y, como le digo, me espanta que los autores de ese informe no tengan la menor noción respecto a lo más fundamental del negocio petrolero. Y he escuchado también a muchos analistas o expertos, entre comillas, afirmar barbaridades respecto al tema de Zingue, afirmar barbaridades respecto a reservas, afirmar barbaridades respecto a tarifa, afirmar que sobre la base de un
estudio sin firma de responsabilidad y cuyo propósito no era determinar las reservas del campo Zingue, que la compañía tenía información privilegiada, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas premisas absolutamente falaces porque no están fundamentadas en sustentos técnicos. Ingeniero, allí, por ejemplo, sobre esto último que usted señala, ayer en este mismo espacio estuvo el doctor Luis Calero, especialista igualmente en materia petrolera, y él sobre esa parte, básicamente él en torno a este tema se refirió justamente a esta parte, él hablaba del estudio de Geotec. Él señala que alguien tiene que hacerse responsable del estudio de Geotec, que ese estudio le costó varios miles de dólares al Estado ecuatoriano, que ese estudio no habla del campo Zingue, sino de la situación de la industria petrolera, es decir, de la situación de todos los campos en la región amazónica, que no es un estudio específico de Zingue, y que extrañamente ese estudio no ha sido incorporado dentro del proceso. Y él sugería que la Administración de Justicia debería ampliar la investigación y el proceso en torno a este tema, incorporando los términos de ese estudio de Geotec. ¿Usted conoce de este estudio y quisiera saber su opinión en torno al tema? A ver, sí, cómo no. El estudio de Geotec, como le digo, a mí me llegó en formato Word, ¿no? Es decir, no puedo tener certeza de que ese documento es el original o el informe original del estudio que realizó Geotec, si es que es en realidad de Geotec. Pero, haciendo abstracción de aquello, el estudio de Geotec se refiere a una reinterpretación de información sísmica para varios campos, entre los que se incluye a Zingue, pero el foco de ese estudio es el campo Cuyabeno-Zanzaguari. Mire, cuando en la industria petrolera alguien saca una licitación o promueve la venta de un campo, generalmente configura un cuarto de datos, un data room en inglés. Y en ese cuarto de datos se incluye toda la información pertinente al activo del cual se trata la licitación. Si es que en el concurso de el campo Zingue, que fue la 10ª ronda petrolera donde también se licitaron otros campos, esa información no se incluyó. Primero, que no tenía una característica de certificación. Las reservas, normalmente la industria ha adoptado ciertos criterios técnicos para definirlas. Y así como en la gestión de una empresa cualquiera, los auditores independientes certifican los estados financieros, en la industria del petróleo hay empresas especializadas y calificadas que certifican las reservas de tal o cual campo. ¿No es cierto? Entonces, que haya habido una noción de que posiblemente en el campo Zingue puedan existir tantos miles o tantos millones de barriles de reservas. Esa es una noción, nada más. Y no, aun si es que la compañía hubiese tenido acceso privilegiado, como llaman a esa información, no cambia para nada el esquema de oferta del campo Zingue. Ahí, por ejemplo, le voy a decir por qué. Por favor, siga. Mire, cuando se sacó la licitación, la cifra oficial que se utilizó, me parece que fueron 2 millones de barriles de reservas oficiales, registradas por el Ministerio de Recursos Naturales en ese entonces. ¿Sí? Sobre esa base, el Ministerio o el Estado pidió que los oferentes propongan un plan mínimo de actividades. Si las reservas a recuperar eran 2 millones de barriles, el plan mínimo incluía un par de pozos de desarrollo y un pozo exploratorio. ¿Sí? Si es que el ministerio hubiese utilizado, yo diría inadecuadamente, ese estudio de Geotec y aceptado esa cifra de 20 millones de barriles como
una estimación, porque eso es todo lo que las reservas son, y ya le voy a hablar un poquito de reservas. Entonces, el plan mínimo de actividades que debió haber solicitado el ministerio en ese entonces hubiera sido uno mucho más amplio, no uno valorado en 27 millones como fue el caso de la licitación de Singue, sino seguramente uno que hubiese superado los 120, 150 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, esa información de ese informe es una noción. Las reservas petroleras no son como las reservas de dinero que se guardan en la bóveda de un banco, que uno abre la bóveda y puede sacar todo lo que está ahí. El concepto de reservas se refiere a aquel volumen de barriles de petróleo que se pueden producir a futuro en un plazo determinado y sobre la base de que exista un plan de inversiones certificado, debidamente sancionado por la empresa operadora, que se cuente con los permisos correspondientes, los permisos ambientales y demás protocolos que deben cumplirse previo a la implementación de un plan de desarrollo. Entonces, por eso le digo que a mí me espanta que se utilice como el concepto de que Geotec especuló, si es que Geotec efectivamente lo hizo, porque yo no tengo certeza de que ese informe sea el real, el original, ¿no es cierto? Pero si ellos especularon que había 20 millones, he escuchado a alguien más que dijo que podían haber 50 millones de barriles. Mire, mientras usted no perfore los pozos, no se puede tener más certeza. Nunca hablo de certeza absoluta. La industria petrolera es una industria de altísimo riesgo. Por una simple razón. El petróleo está contenido en rocas porosas que están a 2-3 kilómetros de profundidad en el caso de nuestra cuenca oriente. Es muy difícil estimar con precisión cuánto puede existir en esos yacimientos. Porque ya se podrá imaginar que con un pozo cuyo diámetro tiene 5 o 7 pulgadas cuando se perfora, uno infiere las características geológicas de los estratos ahí. Entonces, es una mezcla de ciencia y empiricismo cómo se determinan las reservas. Pero ahí le quiero preguntar algo. Por ejemplo, en este caso, digamos, se accede a una licitación con una proyección de reservas, un cálculo de reservas de 2 millones de barriles. Con base en eso, la empresa privada o las empresas oferentes hacen su plan de inversiones, etcétera. Finalmente hay alguien que accede a la licitación, que termina accediendo al contrato y empieza a trabajar. ¿Qué pasa si al momento que empieza a explotar el petróleo, no ha habido pues 2 millones de barriles, sino 15, 20 millones de barriles? ¿Ahí qué ocurre, ingeniero? Quisiera que nos explique eso. A ver, es que lo que usted acaba de afirmar, en el sentido de que el rato que comienzo a perforar... Se encuentra más petróleo, para que nos entienda la gente. Me topo con más petróleo. Sí, se topa con más petróleo. Usted con lo que se topa es con la posibilidad de que haya más petróleo. ¿Ya? Para confirmar que existe más petróleo, usted tendrá que perforar más pozos. Usted infiere la forma de esta estructura que contiene el petróleo. Pero la única forma de confirmar que esa estructura es de tal o cual tamaño es perforando más pozos. Generalmente se va hacia lo que se estima son los flancos de la estructura para delimitarla. Y muchas veces los pozos que usted perfora en los flancos se encuentran con agua, es decir, ya llegamos al contacto agua-petróleo, o estamos fuera de la estructura. Ese es el riesgo que asume la empresa. Como le digo, no es como que automáticamente yo perforé un pozo y encontré no 2, sino 15 millones de petróleo. Tal cosa no existe. Y esto es lo que desgraciadamente se ha tratado de comunicar a la opinión pública. Que cuando se perforó se encontraron que habían los 15, los 20, los 30 millones de barriles que alguien más ha especulado pudieran existir ahí. Solo cuando usted gasta y arriesga capitales para perforar pozos puede confirmar la existencia de reservas. Y por eso le decía que esas reservas solo son aceptadas, inclusive por los bancos que financian a las empresas,
cuando son certificadas. Y las reservas tienen varias clasificaciones. Aún las reservas probadas, desarrolladas, porque las reservas probadas se dividen en desarrolladas y no desarrolladas. Aún las probadas desarrolladas tienen el riesgo de no recuperarse en su totalidad, porque están sujetas a una serie de factores. Si yo diseño mal la bomba con la que estoy produciendo de un pozo, es posible que no recupere lo que podía haber recuperado de ese pozo. Uh-huh. De manera que esta idea de que alguien sabía que ahí habían como que fuera una piscina ahí abajo, que no lo es, porque yo le puedo mostrar una roca que contiene petróleo y usted me va a decir, ¿cómo que esto contiene petróleo si yo solo veo roca? No, porque entonces, mientras no se perfore, mientras no se complete con otros estudios, se amplíe el conocimiento geológico, geofísico del campo, nunca se tiene certeza respecto a la realidad de las reservas en un campo. Y estas además varían en función de los precios internacionales del crudo, porque yo si yo tengo un plan para invertir y los precios caen, seguramente debo acortar mi plan y entonces mi reserva se reduce. En el caso de Zingue, por ejemplo, ingeniero, con esta explicación que usted nos hace, desmitificamos, usted nos ha hecho una explicación técnica, desmitificamos eso de que, oh, sorpresa, la empresa se encontró con más reservas de petróleo. Ok, usted ya nos ha explicado, pero ¿qué pasó en el caso Zingue? Hubo, me imagino yo, una proyección de reservas, pero ¿qué pasó allí en la explotación de Zingue? Muy rápidamente. El programa original que debía cumplir la empresa era de 2 pozos, 2 o 3 pozos. Entiendo que a la fecha la empresa ha perforado 14 pozos. No se han recuperado los 2 millones de barriles que se estimaba entonces. Me parece que a la fecha se han recuperado algo así como 8 o 9 millones de barriles. ¿Sí? ¿Quién es el único beneficiario de eso? El Estado. El Estado. Cuando oigo, y yo no soy abogado, pero sí me preocupo de tener claridad respecto a ciertos conceptos básicos. Cuando oigo de peculado, ¿el peculado qué es? Es el robo o malversación de fondos públicos. Yo le pregunto, ¿de qué fondos públicos estamos hablando aquí? ¿Acaso que el Estado le entregó a la empresa recursos para que haga el desarrollo de Zingue? No, todo esto provino de el inversionista, a su riesgo, ¿no es cierto? Y cuando le digo que el Estado ha recibido 152 millones de dólares, es después de descontar lo que ha alcanzado a pagar a la empresa, después de descontar los costos operativos y demás. La empresa entiendo que todavía anda en rojo, y más en este año, donde de la tarifa que se pactó, han habido meses donde le pagaron $6 por barril en lugar de los 33. ¿No es cierto? Entonces la afirmación aquella del informe de Contraloría de que la tarifa debió haber sido 32.45 y no 33.50, se cae por su propio peso, porque hasta la fecha la tarifa promedio que la empresa ha recibido creo que no llega a los $28. Y todavía arrastra un flujo de caja negativo cuando coteja sus inversiones y sus costos operativos con los ingresos que ha recibido. Correcto. Ingeniero, para cerrar, este tema que estamos conversando podría eventualmente afectar a el resto de la industria petrolera, porque algunos especialistas han señalado la naturaleza de otro tipo de contratos. Usted mismo nos dice que la 10ª ronda petrolera no fue solamente el campo Zingue, sino que hubo otros campos que también fueron adjudicados. Hay un arbitraje que el consorcio Digoil y Gente Oil ha interpuesto en instancias internacionales. ¿Esto podría afectar a la industria hidrocarburífera del Ecuador, máxime cuando en este momento estamos en un proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas? Ingeniero Pacimiño. Pero evidentemente que sí. Este se suma al caso Chevron, se suma al caso Oxy, se suma a otros casos donde el país ha salido perdedor. Y no solo perdedor en términos monetarios, sino lo que es más importante este rato para el futuro inmediato del país, en términos de imagen. Mire, Colombia, pese a todos los problemas que tuvo desde inicios de este siglo,
por seguridad pública y demás, con menos de un tercio de los recursos que tiene el Ecuador en potencial petrolero, ha llegado a producir hasta el doble de lo que produce el país. ¿Por qué? Debo resumirle en 2 o 3 palabras, es porque en Colombia se ha mantenido la santidad de los contratos y la seguridad jurídica, aparte de que se han ofrecido condiciones atractivas para el inversionista. Nosotros no podemos incrementar nuestra producción. Este rato está cayendo la producción. Entonces, es penoso que teniendo un recurso, yo diría que a quien hay que juzgar por este tema de Zingue es a quien no aprovechó esos recursos que tanta falta le hacen al país. Aquí se juzga lo que se ha hecho, pero no se juzga lo que se ha dejado de hacer, por desidia, por irresponsabilidad, por lo que usted quiera. Este es un tema que se lo ha manejado con criterio político y a base de informes de gente descalificada en la materia. Correcto. He visto el razonamiento de un perito por ahí en temas contables, donde estima un perjuicio de 28 millones de dólares para el Estado, pero es que da risa que se manejen así las cosas y que se juzgue este caso simplemente porque de alguna manera le topa o le llega a algún político desprestigiado que está preso y demás, ¿cierto? Correcto, ingeniero. Me queda clara su postura, por eso era importante conversar con usted, que es un especialista en la materia, justamente hablando sobre este tema. Le agradezco por estos minutos, señor ingeniero, que tenga usted un buen día. Igualmente, gracias. Gracias al ingeniero Héctor Pacimiño, especialista en temas hidrocarburíferos, con su visión en torno al caso Zingue. 8 de la mañana con 26 minutos en A Primera Hora.